¿Quieres saber cómo será el fin del mundo? ¿Quieres saber cuándo es el arrebatamiento? ¿Quieres saber qué es la gran tribulación? ¿Quieres saber acerca del fin de los tiempos? Bienvenido a conocer las señales de su venida, junto al pastor Isaac Aliaga. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Ya después de mucho tiempo sin poder compartir acá en el canal más estudios acerca de la palabra del Señor, más estudios acerca del libro de Apocalipsis. He compartido también algunos mensajes, algunas predicaciones que también hemos podido compartir en la iglesia y también queremos compartir acá en el canal. Ha habido una instrucción del Señor de poder seguir compartiendo acerca de la escatología, seguir compartiendo acerca del libro de Apocalipsis para poder traer luz en este mundo en el cual que estamos viviendo, un mundo que cada vez se contamina más, un mundo que cada vez llega a una maldad extrema. Vemos la situación en el Medio Oriente, vemos las situaciones con Estados Unidos y vemos tantas cosas que están pasando en el mundo que es imposible para mí el poder dejar de estar atento y dejar de proclamar acerca de la revelación que el Señor nos ha compartido a nosotros. Y es por eso que hoy yo quiero compartir un tema esencial, un tema principal de la escatología, según la revelación que hemos recibido acerca del Señor, que vamos a experimentar el tiempo del fin. Y la primera gran señal de la venida del Señor es la manifestación del anticristo. Es la primera gran señal escatológica. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo en el capítulo 24, el Señor lo primero que dice, que la primera señal es que vendrán muchos diciendo en su nombre, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Léalo. Así comienza el Señor diciendo, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le empezó a decir que nadie los engañará, porque vendrán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso el Señor lo repite varias veces, porque es la primera gran señal. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos al mundo cuando veamos por las noticias que ha aparecido un hombre el cual quiera adjudicarse el título de Mesías, que diga yo soy el Cristo, que diga yo soy la persona que va a traer paz a este mundo, primeramente a Israel y segundo también a todo el mundo, porque como ustedes saben, el caldo de cultivo para que aparezca el anticristo es que el mundo tiene que estar hecho un caos para poder él adjudicarse la bandera de la paz. Uno de las grandes, digamos, o grandes argumentos que podemos identificar a un anticristo o al anticristo como tal, es que este anticristo se va a adjudicar la bandera de la paz. Él querrá traer paz a este mundo, tanto como en un sistema económico, como también en un sistema de las guerras, como un sistema de paz entre las naciones. Eso es lo que el anticristo, digamos, va a hacer o va a promulgar, va a ser el discurso de él, traer la paz, cuando en el fondo su verdadera intención es traer todo lo contrario, es traer la guerra, es traer disensión, es traer todavía más caos. Yo lo he dicho en mensajes anteriores, en las grabaciones anteriores, que el Señor Jesús representa el colmo o lo máximo, lo más elevado de lo de Dios, mientras que el anticristo es la contraparte del Señor. El anticristo representa todo lo que está mal, todos los desviados, el colmo de la maldad. El anticristo representa lo más bajo del diablo, mientras que Cristo representa lo más elevado de Dios. Son los dos extremos. Y el anticristo es justamente la persona que va a liderar todo este sistema del mundo y el cual él quiere adjudicarse que él es el Mesías para este mundo entero. Pero como sabremos ya, ese anticristo es un enviado del mismo diablo. Ya tú puedes ver de dónde nace la guerra, sino que de la influencia del diablo en el mundo entero. De ahí vienen todas las guerras, de ahí vienen las competencias. Recuerden que el diablo fue el primero que le hizo guerra al Señor, fue el primero en competir con el Señor en el cielo y por eso lo echaron del cielo. Por eso que el Señor, cuando Él venga la segunda oportunidad a rescatar a su iglesia,
El Señor va a acabar con el anticristo y con el diablo y con todo lo que el diablo ha inventado. Porque el reino de los cielos gobierna sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de que el anticristo va a venir. Y este anticristo se va a hacer presente en el mundo entero dentro de poco tiempo. Si tú ves el mundo como va, ya tú debes saber que el mundo se está acabando y es por eso que el diablo quiere presentar su última estrategia para tratar de conquistar todo este mundo. ¿Por qué yo quiero hablar del anticristo? Porque lo tenemos que identificar. Hay algunos que dicen que Donald Trump es el anticristo, pero no. Puede que todos los presidentes de las naciones tengan un deseo exacerbado de creerse los más importantes y no me cabe duda que en el caso de Donald Trump, él tiene el deseo de sentirse el más importante. La nación de Estados Unidos es una nación importante, por lo tanto, él puede tener deseos de sentirse un Mesías, de sentirse un Cristo, pero él no es el anticristo. El anticristo, ahora lo vamos a ver, lo vamos a identificar. El anticristo tiene características. El anticristo tiene formas, tiene aspectos. Y Donald Trump no tiene los atributos del anticristo. Quizás sí el deseo, como todos los hombres, de sentirse los más importantes. Por ejemplo, ¿tú conoces a Cristiano Ronaldo? Él se cree la persona más importante del fútbol. Él se cree el más importante. No sé, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, él se cree la persona más importante del mundo. Todas las personas que ostentan un primer lugar en algo se creen los más importantes del mundo. Sin embargo, el anticristo va a ser el colmo de ello. Él representa el colmo de todo, la arrogancia, la petulancia, el orgullo, la altivez. Ese es el anticristo. Y es la primera gran señal. Lo dijo el Señor, que la primera gran señal es que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Ya el Señor lo dice. Luego, lo que vamos a leer ahora, el apóstol Pablo dice que el Señor no viene sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, el que el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Y si tú ves a Apocalipsis capítulo 6, cuando el Señor empieza a liberar los sellos, el primer sello que libera es un jinete de caballo blanco que tenía una corona en su cabeza y un arco en su mano y salió venciendo y para vencer. Es la primera gran señal, el primer sello. La primera señal, dijo el Señor, que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y el Señor no viene sin que se manifieste el hombre de pecado. Por lo tanto, tenemos que saber que la primera gran señal para nosotros los cristianos, que el anticristo inaugura el periodo de tribulación y es la primera gran señal de que el tiempo del fin se acelera y terminará muy pronto. La tribulación es el periodo que el Señor estableció para preparar a su iglesia antes de que Él la rescate de la ira. Porque una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira del Señor, que son dos cosas distintas. La ira comienza al final del sexto sello, cuando la gente dice el gran día de su ira ha venido y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso sucede en el sexto sello. Y el periodo de la ira corresponde al periodo de las 7 trompetas y el periodo de las 7 copas. Las trompetas inician el periodo de la ira y las copas culminan la ira de Dios. Porque así es como dice Apocalipsis capítulo 15, que las copas culminan, consuman la ira, terminan la ira de Dios. Y la ira comienza en la primera trompeta. Por lo tanto, los sellos comienzan con la manifestación del anticristo y los 7 sellos corresponden al periodo de tribulación para la iglesia. Recuerden que Juan, cuando termina de ver los sellos, dice que ve una gran multitud en el cielo, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y Juan se pregunta quiénes son ellos. Y un anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están aquí y les sirven de día y noche en su templo. Y el Cordero los pastoreará y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí es cuando nosotros ya reposamos, porque reposamos en el séptimo y nosotros nos encontraremos con el Señor en el aire y el Señor nos arrebatará al cielo antes de que venga la ira. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, pasará por tribulación, porque la tribulación siempre ha sido un modo de enseñanza del Señor para
probar nuestra fe, para hacernos madurar, para hacer madurar el trigo, para hacer madurar su fruto. Recuerden que el Señor no termina algo sino hasta cuando está maduro. Todas las cosas espirituales tienen que madurar para que sean llegadas a su final temporada. El Señor no deja nada a la mitad. Lo que comienza, lo termina. Y para el Señor, cuando algo está terminado, es cuando algo está completamente maduro, cuando nuestra fe está madura. Porque la tribulación a nosotros nos hace confiar en el Señor. La tribulación produce paciencia, la tribulación produce fe en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros con la tribulación, que en un periodo tan difícil como ese de tribulación nos va a servir para comprobar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor en el día más difícil, en la época más difícil de la iglesia, que será la gran tribulación, la cual tú y yo sí o sí pasaremos. Y hay muchos pasajes que nos enseñan acerca de ello. Y no me interesa refutar otras cosas. Yo sé lo que el Señor nos ha compartido y sabemos que el Señor nos va a pasar por tribulación, porque por toda la Biblia y en nuestra propia vida como cristianos debemos saber que es así como el Señor lo ha hecho desde siempre. La tribulación nos hace madurar. Por lo tanto, lo que va a inaugurar el periodo de tribulación es la aparición o la manifestación del anticristo. Quiero que leamos el pasaje de Tesalonicenses y aquí Pablo nos va a dar una clave importante acerca de cómo es la manifestación del anticristo, cuáles son sus características. Recuerden que tiene que ser judío el anticristo porque para que los hebreos, los israelitas puedan creer en él, porque recuerden que muchos de los de Israel rechazaron al Señor que nació, que estuvo hace 2000 años en Israel y ellos rechazaron al Señor. Por lo tanto, los judíos están esperando a un Mesías que va a nacer en la ciudad de David, en Belén, y ellos están esperando al Señor, pero el Señor ya vino. Por lo tanto, sí o sí tiene que ser judío el anticristo para que Israel pueda ir tras de él y el anticristo poder seducir, digamos, a Israel para que le adoren y le sirvan y ellos crean en él. Sin embargo, todos sabemos que el Señor va a hacer todo lo posible y el Señor va a destruir al anticristo sin que él primero se haya revelado también a su pueblo, como dice el libro de Romanos. El apóstol Pablo dice que una vez que entre la plenitud de los gentiles, el Señor también va a cumplir la promesa a Israel y él se va a revelar otra vez a Israel. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros que el anticristo no viene de China, no viene de Japón, no viene de Turquía, no. Tiene que ser judío para que los mismos judíos puedan creer en él. Porque si ustedes creen que si los judíos están esperando un Mesías que viene de Egipto, que viene de Libia, que viene de Jordania o que venga de cualquier otro país, digamos del Medio Oriente, ellos no van a creer en él. Israel, ¿ustedes creen que Israel está preocupado de que Donald Trump sea su Mesías? No, ni nadie del Medio Oriente, ni siquiera los islámicos podrán decir que ese es el Mesías que los judíos esperan, porque no tiene los atributos. Donald Trump en este minuto es una persona que el Señor está usando para lograr lo que quiere en el mundo, sea bien o sea para mal. Es un instrumento en las manos del Señor hasta que Dios logre lo que quiere lograr con ese hombre. Sin embargo, Donald Trump, como lo digo, quizás él tiene aspiraciones mesiánicas o deseos, digamos, por causa del pecado que está en él, pero él no es el anticristo. El anticristo tiene que ser alguien que sea una persona judía, que tenga grandes aspiraciones, tal cual como la él tiene, que tenga grandes deseos de conquistar el mundo entero, como él también lo tiene. Pero Donald Trump, por ejemplo, él no está en contra de los principios de la palabra del Señor. Él promueve a la familia, él promueve, digamos, que exista cristiandad en Estados Unidos, cosa que el anticristo no quiere. Y es lo que vamos a ver ahora. Aquí Pablo nos va a entregar elementos claves de quién es el anticristo y cuáles son sus grandes características. Pablo no nos revela el nombre, ni la escritura nos revelará el nombre de este tipo, pero sí tenemos que saber que el anticristo tiene cualidades. Juan también nos dirá también otras cualidades más adelante. Veamos qué es lo que nos dice Pablo para que tengamos claridad nosotros, porque el Señor nos dice que nosotros somos del día. Y los que estamos en el día, nosotros tenemos la iluminación del Señor para que no andemos como en tinieblas, sino que andemos en luz. Dice así la palabra del Señor en Tesalonicenses, segunda epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice así:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí tenemos cosas importantes. ¿Por qué Donald Trump no es el anticristo? Porque Donald Trump no niega a Jesucristo ni niega a Dios. Al contrario, al ser él de un partido político como el republicano, promueven todas las cosas de la cristiandad, promueven las Biblias, promueven a Dios, promueven a Jesucristo. Donald Trump no se levanta contra el Señor. Sin embargo, el anticristo, su primer deseo es levantarse contra el Señor. Levantarse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por lo tanto, la primera característica que vemos acá del anticristo es que él no quiere nada de Dios. El anticristo va a ser una persona totalmente humanista. Humanista. Todo lo quiere centrar en el hombre. Nada espiritual, nada de Dios, todo centrado en el hombre. Ahí tenemos la primera característica del anticristo. Por lo tanto, el anticristo no querrá nada con religión, sino que él dirá que él es Dios. Eso va a decir el anticristo. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se levanta contra todo lo que es objeto de culto. El anticristo no va a querer que nadie adore a Dios, que nadie adore al Dios que cada uno levanta, sino que él va a querer sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora, lo que en algún tiempo, en el tiempo, digamos, de la antigüedad, se levantó un hombre llamado Antíoco Epífanes, el cual puso la estatua de Zeus dentro del lugar santo y empezó a ofrecer sacrificios a ese Dios dentro del santuario. Y eso es la abominación desoladora, la cual ahora el anticristo va a levantar, pero él mismo va a entrar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Seguramente en Israel se va a levantar un nuevo templo, el cual el anticristo va a querer entrar ahí para que lo adoren ahí a él. Donald Trump no va a hacer eso. No va a hacer eso. Aunque él tiene rasgos de anticristo, aunque él tiene deseo de ser importante como el anticristo, él no es el anticristo. Podemos calificarlo como un tipo de anticristo, tal vez lo podemos llamar de alguna manera. Sin embargo, él no se hace pasar por Dios, aunque tenga esa aspiración. Y si él tiene esa aspiración, él no es el anticristo. Recuerden que se levantaron muchos anticristos, dice el apóstol Juan, porque han venido muchos anticristos, claro que sí. La palabra anticristo significa anti-mesías, en contra de, o también significa el lugar de. La palabra anti significa el lugar de o en contra de. Por lo tanto, tenemos que identificar que el anticristo es una persona que será completamente humanista, todo centrado en la inteligencia del hombre, todo centrado digamos, en las cualidades terrenales, no querrá nada espiritual, sino que él quiere el deseo de la adoración. Él quiere el deseo del aplauso. ¿Ustedes creen que Donald Trump va a hacer eso en alguna iglesia en Estados Unidos? ¿Él va a entrar en algún templo para que todo el mundo le adore a él? Quizás va a entrar en el delirio de Nabucodonosor, que es lo que le va a pasar al anticristo, que también va a entrar en el delirio de Nabucodonosor, que se va a exaltar por el deseo de adoración y por su orgullo, el cual el Señor mismo abatirá. El Señor destruirá. Por lo tanto, tenemos que saber que, dice Pablo, que el Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía, la cual ya está ante nosotros. La apostasía es cuando muchos tomaron la fe y luego abandonaron la fe y volvieron atrás. Esa es la primera señal de la venida del Señor. Y la segunda es que se va a manifestar el hijo de perdición. Tal cual como le dice Pablo, el hijo de perdición. El cual va a perdición, dirá también más adelante en una de las visiones que el ángel le presenta a Juan. Dice que se levantará un cuerno, el cual va a perdición. Eso es clave, esa palabra perdición. Lo veremos más adelante. Pero aquí el apóstol Pablo dice que y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Después dice,
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es todo el plan diabólico que el diablo ha fraguado desde hace siglos para que él pueda, digamos, a través del anticristo gobernar este mundo entero. El misterio de la iniquidad es todo el plan diabólico satánico ideado por el mismo diablo para que al final de los tiempos el anticristo pueda aparecer en este mundo y el diablo gobernar a través de él. Ese es el misterio de la iniquidad. En aquel tiempo existía el Imperio Romano, el cual era, digamos, el medio por el cual el diablo hacía manifestar su maldad al mundo y gobernaba a través del Imperio Romano. Recuerden que se levantaron muchos emperadores romanos, muchos que se levantaron contra los cristianos y perseguían cristianos en aquel tiempo. Los emperadores eran los anticristos de aquel tiempo. El apóstol Juan dice que el número del anticristo, el número de la bestia, era el nombre de uno de los emperadores del Imperio Romano. Por lo tanto, tenemos que saber que ahora, así como eran los emperadores romanos del tiempo del apóstol Juan, hace 2000 años atrás, asimismo también se va a levantar un nuevo emperador romano. En este caso va a tener el espíritu como ellos, será destructor como ellos, será sanguinario, será peligroso como ellos. Porque tenemos que saber que el Señor dice en Mateo 24 que dice que habrá persecución por causa de su nombre, porque otra vez se levantará la persecución a los cristianos. El anticristo liderará, digamos, otra vez la persecución a los cristianos. La historia del pasado se volverá a repetir ahora en el futuro. Lo mismo que sucedió en el pasado se vuelve a repetir ahora acá, digamos, con un nuevo imperio romano, un nuevo sistema humano, un nuevo imperio gobernado por el anticristo. No se llamará imperio romano, pero es el espíritu de Roma, el espíritu de Babilonia, el espíritu de Persia, el espíritu de Grecia. Otra vez se va a unir todo, se va a mezclar todo y será liderado por el anticristo. Después dice, porque solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? Nos está diciendo que el Señor va a destruir el diablo, va a destruir al diablo y al anticristo, al inicuo, a este hombre que viene con señales y prodigios mentirosos. Lo repito, viene con señales y prodigios mentirosos. Porque la mentira es la estrategia diabólica por excelencia del diablo. Y el anticristo no será menor que el diablo, sino que es hijo del diablo, tanto igual mentiroso como él, y hará, digamos, todo un sistema a través de querer mostrarse que tiene poder, que hace señales, pero serán todo mentira. Será como los magos de la televisión, que todo lo hacen a través de un engaño, a través de trucos, a través de falsedades. Será el medio por el cual el anticristo intentará gobernar este mundo a través de la mentira, a través de los engaños, a través de falsas historias, a través de falsas palabras, a través de falsos sistemas, digamos, multimedia. Por ejemplo, hoy día tenemos la IA, la cual puede recrear cosas y no sabemos si es verdad o mentira lo que estamos viendo. No sabemos si es realidad o ficción lo que vemos, porque es tan fiel, es tan fidedigno la apariencia con la cual me muestran aquellos videos que tú dices, ¿es verdad o no es verdad? Porque ya no podemos distinguir. Por lo tanto, el anticristo usará todas las herramientas con las cuales pueda él engañar a la humanidad.
Ese es el plan del diablo, engañar, engañar, engañar. Engañó a Adán y a Eva en el huerto de Edén hace muchos años atrás y es la estrategia del diablo que él va siempre a usar. Mentir, 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 mentir. En la boca del diablo y en la boca del anticristo solamente hablará mentira. Y negará el anticristo también todo lo de Dios, negará a Cristo Jesús. El anticristo no quiere nada de Jesús, no quiere ni pronunciar el nombre de Jesús, porque el anticristo no quiere nada de Cristo, él cree que es el Cristo. Por tanto, aquí vemos la segunda característica. La primera es que el anticristo quiere hacerse pasar por Cristo, quiere la adoración del mundo, se sienta en el templo de Dios, no quiere que nadie adore otra cosa, sino que lo adoren a él. Y lo segundo, el apóstol Pablo dice que es un engañador, un mentiroso y que hace señales y prodigios mentirosos, mentirosas. ¿Me puedes entender? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra esperanza en este mundo? La palabra del Señor. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Las escrituras nos señalan la verdad de las cosas. Cuando tú y yo estamos extraviados, cuando tú y yo no sabemos quién nos dice la verdad, vamos a la palabra del Señor, vamos a la escritura, vamos a la sagrada palabra, la cual siempre nos muestra la verdad, porque nuestro Dios es el Dios de verdad. Cristo Jesús dijo que Él es la verdad y Él nos dio el Espíritu de verdad. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso es el Señor! Todo lo de Él es verdadero, puro, santo y digno. Cuando estamos extraviados y vivamos en la Babilonia actual, podremos nosotros estar confiados en nuestro Señor, que nos dirá la verdad, porque en la boca del Señor siempre hay verdad. Él no puede mentir, ni va a mentir jamás. Sin embargo, el diablo y el anticristo son especialistas en la mentira. ¡Qué importante es esto! Todo espíritu de engaño, toda mentira procede del maligno. Por lo tanto, cuando termina aquí el apóstol Pablo a hablar acerca de esto, dice que los que quieran servir al anticristo, Dios les envía el poder de la mentira, Dios les envía, los entrega el poder de la mentira para que crean a la mentira y se complazcan en sus mentiras, en sus hechicerías, como más adelante se dirá en Apocalipsis 17, cuando el Señor condena a Babilonia, dice que al final todo lo que hace Babilonia son hechicerías, son mentiras. Qué tremendo, qué locura todo esto. Por eso que el Señor no tarda en venir por su iglesia, no tarda en rescatarnos. Quiero que podamos ir ahora a la escritura, cuando el apóstol Juan nos va a entregar otras características acerca del anticristo. Ya dijimos que es un hombre con deseo de adoración, un hombre exacerbado, un hombre que es como el rey de Tiro, como se dirá proféticamente sobre el diablo cuando dice: oh querubín protector, tú que te paseabas en las piedras de fuego y eras enseñado en toda sabiduría y en ti no había falta, cómo caíste del cielo y el rey de Tiro era soberbio. Como fue soberbio Nabucodonosor, asimismo será soberbio y altivo el anticristo. El anticristo es la contratesis de Jesús. Jesús, el más humilde de todos, el anticristo, el más soberbio de todos. Si tú quieres conocer quién es el anticristo, tienes que mirar a Jesús y pensar en todo lo contrario que es Jesús. Ese es el anticristo. ¿Sí? El anticristo es todo lo contrario a Jesús, todo lo contrario. El anticristo es soberbio, el anticristo se creerá el hombre más sabio del mundo, el anticristo se creerá el más elevado del mundo, el anticristo se creerá el más capaz del mundo, el anticristo será el más mentiroso del mundo. Todo lo contrario a Jesús es el anticristo, todo lo contrario. Jesús jamás buscó adoración, todo el tiempo buscaba que la gente adorara al Padre. Por ahí un hombre le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el Padre. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quieres adorar? No, toda adoración al Padre. Todo el tiempo Jesús adoraba al Padre. Qué lindo era el Señor, adorando todo el tiempo a Dios. El anticristo es: quiero adoración para mí, adórame a mí, yo soy Dios. No eres Dios, eres un hombre. ¿Recuerdan la profecía? El rey de Tiro se creía Dios y Dios le dice a través del profeta: tú no eres Dios, eres un hombre común. ¿Me puedes entender? Ese es el anticristo. Es igual que el diablo. El anticristo es igual al diablo. Lo repito, el anticristo es igual al diablo.
Todas las profecías que se hicieron sobre el diablo, digamos como Isaías y Ezequiel profetizan acerca del diablo, son perfectamente aplicables también para el anticristo, porque el anticristo es igual al diablo. ¿Recuerdan cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto diciéndole que lo adorara a él? Dice que todo esto te daré si postrado me adorares. Porque el diablo quería adoración y el anticristo quiere exactamente lo mismo. El anticristo es igual al diablo, es hijo del mismo diablo. Vamos a la escritura para que veamos otras cosas más acerca del anticristo, para que cuando a él aparezca lo podamos identificar claramente. Hoy vamos a hablar del anticristo y en el próximo capítulo hablaremos acerca de todo el capítulo 13 de Apocalipsis. Hablaremos de la bestia, que tiene boca de león, dice que tiene patas como de oso, que tiene, es una combinación de 4 grandes bestias, que tiene 7 cabezas, 7 cuernos, y todo eso lo vamos a hablar en el próximo video. Vamos a profundizar en ese capítulo 13 para entregar todas las cosas necesarias, porque el capítulo 13 habla del anticristo, la bestia es el anticristo, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a explicar todo lo que significa esa bestia que sube del mar, dice, y luego vamos a hablar otra bestia que sube de la tierra, y vamos a explicar todo lo que sucede ahí en la visión del capítulo 13 de Apocalipsis, porque habla del anticristo y habla también del compañero que tendrá el anticristo, que es el falso profeta. Y vamos a entregar la revelación acerca del capítulo 13, hablaremos del 666, hablaremos de todo lo que aparece en ese capítulo. Mientras tanto, vamos a centrarnos en la persona del anticristo de manera fácil. En Apocalipsis está de manera oculta, y los pasajes que estamos leyendo ahora son los que revelan eso que aparece en el capítulo 13. El próximo capítulo también hablaremos estos versículos, pasaremos por aquí para que tengamos la visión clara acerca del capítulo 13. El capítulo 13 está oculto, la revelación está oculta, mientras que los otros libros de la Biblia revelan, muestran la verdad de lo que está oculto. Dice así, 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que ha oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Aquí Juan nos muestra otras cosas más acerca del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Lo niega porque quiere ocupar su lugar. Por lo tanto, cuando vengan doctrinas y filosofías que Jesús no existió, que Jesús no ha venido en carne, que el Hijo de Dios no ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios. El anticristo querrá negar todo lo de Cristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El anticristo dirá, Jesús no es nada. Jesús no fue un hombre. Jesús no. El anticristo, él quiere lugar. Es igual al diablo. El diablo quiso poner su trono en el cielo, querer semejante al Altísimo, y el Altísimo lo bajó. El anticristo querrá levantar su trono y vendrá el Rey de Reyes y lo va a volver a bajar. ¿Lo entiendes? La historia se repite. La historia se repite. El espíritu del anticristo, el corazón del anticristo, no quiere nada de Cristo. Por eso que Donald Trump no es el anticristo, porque él no se levanta contra Jesucristo. Donald Trump es simplemente un instrumento que Dios usa para lograr lo que quieren las naciones. Quizás él mismo tiene deseos personales, económicos, o de negocios, o de lo que sea, pero Dios logra lo que quiere. Dios logra lo que quiere.
así como usó a Ciro. Y el rey persa Ciro, Dios lo usó como para su propósito, y dice que incluso lo llama mi ungido, mi siervo. Y Ciro no era israelita. Dios usa lo que quiere, cuanto como quiere. Incluso usa hasta el diablo, hasta cuando quiere. ¿Recuerdan cuando usó al diablo para tratar a Job? Hasta el diablo sirve a Dios y el diablo no se da ni cuenta. ¿Lo puedes entender? Por lo tanto, el anticristo es una persona que desea todo el tiempo adoración, que actúa en mentiras, que actúa en falsedad y que no quiere nada de Jesucristo. Mientras que nosotros promovemos a Jesucristo y el nombre de Jesucristo. Quizás el anticristo venga con este discurso. Va a venir en pos de la familia. El anticristo va a venir promoviendo la paz de las naciones. Quizás va a venir con buena onda. Va a venir con lindas palabras. El punto es, ¿promueve a Jesucristo o no promueve a Jesucristo? Porque el anticristo no quiere nada de Jesucristo. No quiere. No quiere que se pronuncie su nombre. No lo quiere. El espíritu del anticristo se opone a Jesucristo. El que niega a Jesucristo ha venido en carne. ¿Lo puedes entender? ¿Cuál va a ser la clave de que el anticristo ya está en el mundo y él se haga manifiesto al mundo? Cuando él con su boca niega a Jesucristo. Puede que el anticristo venga con muchas cosas positivas, pero si no promueve a Jesucristo, viene del diablo. Porque el diablo es sutil, es astuto. El diablo puede promoverte todas las cosas positivas para nosotros. La familia, quizás en contra de la homosexualidad, en contra del lesbianismo, en contra del aborto, en contra de un sinfín de cosas. El diablo puede que el anticristo venga en contra de la delincuencia, en contra de la violencia. Y perfecto, ni un problema. El problema es cuando tenga que promoverse a Jesucristo, estará de acuerdo. No es tanto que los gobiernos del mundo promuevan los principios correctos, sino que promuevan el nombre de Jesucristo. No importa nada, solo que su nombre se siga proclamando. Tú y yo tenemos una función en este mundo que es una sola cosa: proclamar el nombre de Jesucristo. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que a su nombre se doble toda rodilla. Arriba, abajo y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Es el nombre de Jesucristo. Recuerden que cuando los discípulos empezaron a evangelizar, cuando el Señor ascendió al cielo, mucha gente le decía: dejen de predicar en ese nombre, están bautizando en ese nombre. El asunto es el nombre. El nombre, no quieren el nombre. El nombre voy a proclamar yo. Cuando se levante cualquier gobierno político en esta nación, la cual no me permiten proclamar el nombre de Jesucristo, contra eso me rebelo. Contra eso me rebelo porque el asunto es el nombre. Yo voy a proclamar su nombre. Todo gobierno que quiera censurar el nombre de Jesucristo, yo me rebelo contra ello. Porque es el nombre que está sobre todo nombre. Cualquier gobierno que venga a querer coartar que prediquemos el nombre de Jesucristo y que su nombre sea pronunciado y proclamado, viene del diablo, aunque sea de derecha, aunque sea del Partido Republicano, aunque venga del partido que venga, cualquier partido político que venga a negarme y a censurarme el nombre de Jesucristo, me rebelo contra ello. Y tú tienes que hacer lo mismo, porque el asunto es el nombre de Jesucristo. ¿Me puedes entender? Quiero que podamos leer el último pasaje acerca del anticristo en el libro de Apocalipsis, porque aquí vamos a decir las últimas características que tenemos para poder seguir, tener la visión completa acerca de este perverso hombre que vendrá a gobernar el mundo entero en los próximos años. Y tenemos que estar atentos. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el primer sello. Recuerden que los sellos corresponden al periodo de tribulación para la iglesia. Y la primera señal de que la tribulación comenzará es la manifestación del anticristo. Es la primera. Y es el primer sello que el Señor libera. Cuando el Señor tiene el libro de 7 sellos, el primer sello que Él libera es el sello del anticristo. No es Cristo, porque Cristo está sentado en el trono, recuerden. Una cosa es Cristo y otra cosa es el anticristo. Muchos confunden el primer sello, que piensan que es Jesucristo, pero el primer sello es el anticristo.
Aquí vamos a verlo. El capítulo 1 de Apocalipsis nos enseña que Jesús tiene ojos como llama de fuego, sí, que sus cabellos son como blanca lana, como nieve, dice ceñido por el pecho con un cinto de oro, su piel semejante al bronce bruñido. Ese es el Señor, ese es Dios verdadero, digamos. Y aquí vamos a hablar del anticristo y cuáles son sus características que el Señor nos revelará para que podamos tener claridad acerca de Él y nadie nos engañe. Si tú lees Mateo 24, el Señor constantemente dice, nadie os engañe, nadie. El Señor nos dice la verdad, gloria a Dios. Dice así el capítulo 6 de Apocalipsis en el verso 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí están las características. Montado en un caballo blanco, imitando al Señor. ¿Qué más tiene? Montaba, dice que tenía, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Qué representa el arco? El arco representa la guerra. La espada es el arma del Señor, mientras que el arco es el arma del anticristo. Dice, y le fue dada una corona. El Señor no tiene una corona, el Señor tiene muchas coronas. Sobre él habían muchas diademas, dice Apocalipsis 19. Lee Apocalipsis 19 a contar del verso 11-12, cuando, Juan relata al jinete del caballo blanco, dice que tiene ojos como llama de fuego, dice que tiene una ropa teñida en sangre, en su túnica y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y sobre su cabeza muchas diademas. Él tiene una, el Señor tiene muchas coronas sobre su cabeza. Y salió venciendo para vencer. Porque ese es el deseo del anticristo, querer gobernar. No dice que va a vencer, dice que tiene la actitud vencedora, como alguien que va a conquistar. Es un conquistador el anticristo. Aquí vemos otra característica más. Un conquistador, un gobernador. Porque eso es lo que quiere el anticristo, gobernar el mundo entero, gobernar. Como lo gobernó, como el deseo que tenía el Adolfo Hitler de la Alemania, que él quería gobernar el mundo entero y que Alemania, todo el mundo fuera conquistado por Alemania. ¿Me puedes entender? Asimismo será el anticristo que querrá gobernar todo el mundo entero. Salió venciendo con una corona. ¿Qué representa la corona? La corona representa autoridad, reinado. Eso representa la corona. Es el deseo del anticristo, sentirse rey, sentirse Dios, sentirse el más importante de todos. El caballo blanco, el caballo representa la actitud guerrera, el caballo era el animal de la guerra. Y blanco representa una falsa paz. Porque recuerden que solamente Jesucristo es el príncipe de paz. El primero de la paz es el Señor. Por lo tanto, el anticristo vendrá en este caballo blanco con anuncios, con discursos, con palabras discursivas de paz. Pero él viene con el arco en su mano, con la cual él querrá hacer guerra. Adórenme o los mato. Me adoran o los mato. No era Nabucodonosor, si tú no adoras a mi Dios, yo te mato, que al sonar del tamboril, la flauta, la zampoña, adoren a mi Dios, y el que no lo adora se va muerto al horno de fuego. Así mismo será el anticristo. El anticristo levantará una imagen, y todo aquel que no adore esa imagen será muerto. La historia del pasado se repetirá en el futuro. Es lo mismo. Para entender Apocalipsis es necesario leer el libro de Daniel. Si tú lees el libro de Daniel, podrás entender el libro de Apocalipsis. Espero que este pequeño video haya podido mostrar, las características esenciales acerca del anticristo. Como te digo, no vendrá de ninguna nación, sino de la misma Israel, o un judío que viva en otro país y que después vuelva a ese lugar para querer mostrarse como el gran Mesías. Pero si es un argentino, un boliviano, un chileno, un americano, un japonés, no. Tiene que ser del Medio Oriente, tiene que ser de Israel, tiene que venir de ese lugar, porque es clave que Israel tenga que ser arrastrado por este hombre. Ese es el deseo del anticristo, querer arrastrar a Israel, querer seducir a Israel, querer conquistar a Israel. Recuerden que Israel es el pueblo de Dios. Y el diablo siempre ha tenido deseo de Israel. Recuerden que el imperio romano gobernó a Israel y los israelitas estaban cautivos por el imperio romano. Recuerden que los deseos antiguos de los imperios volverá a resurgir. Ese imperio que el Señor destruyó con la piedra que derribó la estatua
que vio en sueños Nabucodonosor, asimismo ese imperio otra vez va a resurgir, otra vez, no con el mismo nombre, pero resurgirá el espíritu del imperio romano, liderado por este hombre llamado el Anticristo. En el próximo capítulo vamos a ahondar más en este tema y vamos a seguir mostrando cuáles serán las cualidades del gobierno de este famoso Anticristo. Que Dios te bendiga con este video. Nos vemos.